SQL o SQL o SQL, da igual como lo quieras llamar, es un lenguaje utilizado para consultar y gestionar bases de datos relacionales. SQL significa Structured Query Language y fue creado en 1970. Se ha ido utilizando hasta ahora tanto que es un absoluto estándar para la gestión y la manipulación de bases de datos relacionales. El hecho es que no todos los programas van a necesitar una base de datos para funcionar. Sin embargo, es muy común en programación querer almacenar los datos en algún sitio. Así que la forma más sencilla de gestionar los datos es utilizar un motor de base de datos. Y todos los motores de base de datos que se conocen actualmente y se utilizarán SQL como lenguaje para hacer consultas. Seguro que algunos de estos motores os suenan: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, etc. Todos ellos utilizan SQL como lenguaje de consultas. Sin embargo, cada uno de ellos tiene sus pequeñas diferencias, por eso son programas distintos. Entonces, ¿cómo es la sintaxis de SQL? Es muy difícil, de hecho la sintaxis de SQL es una de las más sencillas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre hay que utilizar bien las palabras y en el orden correspondiente. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Para crear una tabla utilizaremos esta sintaxis. Primero pondremos create table seguido de el nombre que quieres que tenga la tabla. Entonces abriremos paréntesis y al final del todo lo cerraremos y dentro pondremos los nombres y de qué tipo serán el nombre de esa columna. Existen muchos tipos de datos en SQL, pero los que estamos aquí utilizando es int para el entero, que será el identificador, y varchar 50 y varchar 100 para saber que va a ser un texto el nombre de longitud 50 y el email de longitud 100. Para consultar una tabla pondremos select asterisco from clients. El asterisco significa recoge todas las columnas. Sin embargo, también podríamos poner select id, full name from clients, de tal forma que solo tendríamos esas dos columnas y no la de email. Para insertar datos en una tabla pondremos insert into seguido de el nombre de la tabla y entre paréntesis las columnas que queremos rellenar. Después pondremos values y entre paréntesis los valores que queremos añadir. Para actualizar una tabla pondremos update clients, después set el nombre de la columna, en este caso email, igual a el valor que queremos asignar. Esto actualizará todas las filas en la columna email a este valor. Sin embargo, si queremos que solo se actualice una, diremos con la cláusula where cuál queremos, en este caso la que coincida con el id igual a 1. Por último, también querremos borrar filas de la tabla. Entonces, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo. Delete from clients, esto borraría todas las filas de la tabla, pero ¿cómo seleccionamos solo una? Pues con la cláusula where. Delete from clients where id igual a 1. Pero entonces, ¿esto es para lo único que sirve SQL? Vaya tontería. De hecho, si solo sirvieran para esto, ya serían útiles. Sin embargo, tienen más utilidades. Voy a poneros un ejemplo. Vamos a crear esta tabla. Algunas de las operaciones que podemos hacer con estos datos son sumar, contar y hacer la media. Pero ¿no habías dicho antes que era una base de datos relacional? ¿Dónde están las relaciones aquí? De hecho, sí. Toda la potencia de SQL sale a relucir cuando relacionamos tablas entre ellas. Pero eso es un poco más avanzado. Después podremos hacer operaciones como juntar las tablas con un join o, por ejemplo, hacer subqueries dentro de una query. Pero voy a dejarlo aquí porque se me está yendo el tiempo. Esto ha sido programación en 2 minutos.